El día de hoy platicaremos sobre un tema social que desde los orígenes de la humanidad está presente y que hasta la actualidad se tienen algunos prejuicios. Hablaremos sobre mitos y realidades de las personas con discapacidad. Acompáñanos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Geo y Susana. Esperamos que se encuentren bien. Este tercer episodio está dedicado a la discapacidad. Platicaremos sobre qué es discapacidad, cuál es la connotación en uso para referirnos a personas que tienen una condición de discapacidad y, como es costumbre, cerraremos con algunos tips para que evitemos los prejuicios en torno a las personas con discapacidad. Esperamos que lo disfruten y que aprendamos juntos. Nos arrancamos con los mitos de este tema y que a lo largo del episodio iremos desmintiendo. Mito número 1. El término de personas especiales es igual a personas con discapacidad. Mito número 2. Afortunadamente nunca tendré una discapacidad. Ni a mí ni a mi familia nos va a pasar. Y mito número 3. Las personas con discapacidad no pueden ser autónomas ni conseguir un trabajo, tener una pareja o formar una familia. Este tema es de suma importancia. Consideramos que como sociedad debemos ser conscientes de que no estamos exentos o exentas de adquirir una discapacidad, de tener una hija o hijo con ella, que en algún momento de nuestra vida podamos adquirir alguna, o caso contrario, quizá en su familia cuenten con uno o varios integrantes con discapacidad. Sí. Quizá su vecino, compañero de trabajo, un amigo, pareja, o tú tengas alguna condición de discapacidad. De aquí la importancia de concebirla desde un marco de derechos humanos con equidad e igualdad de condiciones. Además, es un tema tabú que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y según las estadísticas, cada vez habrá más gente con esta condición debido al aumento de enfermedades crónico-degenerativas. Es por eso que queremos desmentir mitos partiendo de que la discapacidad es una condición inherente a la especie humana y resulta de la interacción entre las personas y el ambiente en el que vive. ¿Pero qué es la discapacidad? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el concepto de personas con discapacidad incluye a quienes tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que en interacción con diversas barreras se obstaculiza su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad con los demás. A lo largo de los años han surgido connotaciones o términos para referirse a una persona con discapacidad, como minusválidos, desvalidos, inválidos, el cieguito, el manquito, es que está malito o enfermito, el lisiado, angelitos, personas especiales, personas diferentes, personas con capacidades diferentes. Al día que se graba este episodio, el término desde un enfoque de derechos humanos es persona con discapacidad. Primeramente, hablemos de la persona y en segundo término de la discapacidad como una de sus características. Exacto. Contemplemos a la discapacidad no de forma aislada, sino en su interacción con la sociedad. El contexto social es un factor determinante en la persona, ya que dependerá de la interacción entre las características de la sociedad en la que se vive y las particularidades del organismo como ser humano para que su acceso, participación e inclusión sean plenas. Sí. Recordemos que las personas con discapacidad no son angelitos, ni seres excepcionales, ni personas especiales, ni tampoco enfermitos. En ocasiones, por temor a emplear esta palabra discapacidad, se tiende a utilizar otros términos para intentar no ofender. Sin embargo, estos eufemismos en muchas ocasiones atenúan las connotaciones negativas de los términos tabú, como es el caso de la discapacidad. Y aquí desmentimos el mito número 1, que hace referencia a que el término personas especiales es sinónimo de personas con discapacidad. Recuerden, el término correcto es personas con discapacidad. Y es que la discapacidad puede ser congénita o adquirida.
Congénita se refiere a cuando se nace con la discapacidad, se puede desarrollar incluso desde antes de nacer, y adquirida cuando a lo largo de la vida se presenta un suceso que como consecuencia genera una discapacidad. Por ejemplo, la diabetes es un factor de riesgo para adquirir discapacidad, pues muchas personas pierden la visión o se les amputa algún miembro y esto genera una discapacidad adquirida. O bien un accidente laboral, un accidente en auto o enfermedades crónico-degenerativas que conllevan a una discapacidad, esclerosis múltiple, Parkinson, Alzheimer, accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, por mencionar algunas. Como ya revisamos, podemos no nacer con una condición de discapacidad, sin embargo, no estamos exentos de adquirir alguna. La discapacidad puede ser una condición que se presenta en cualquier persona en cualquier momento de la vida, sin importar raza, sexo, ideología o nivel económico. Con esto rompemos el mito número 2, que hace referencia a que afortunadamente nunca tendré una discapacidad, ni a mí ni a mi familia nos va a pasar. Un dato interesante es que el 15% de la población mundial vive con alguna condición de discapacidad. Esto es bastante, 15% de la población, imagínense cuántas personas son. Sí, muchísimas. Ahora en México, según el censo 2020 del INEGI, el 16.5% de la población vive con una condición de discapacidad, habiendo más mujeres con discapacidad que hombres. Esto porque simplemente hay más mujeres que hombres en la población. Es decir, si la población actual de México es de 126.014.000 personas, las personas con discapacidad representan aproximadamente 20.162.000 personas. O sea, muchísimas, no son pocas personas. Mientras que el tipo de discapacidad reportado con mayor frecuencia es la motriz, seguida de la discapacidad visual, intelectual, auditiva y psicosocial. El 27.4% de las personas con discapacidad declaró tener 2 o más discapacidades, lo que se conoce como discapacidad múltiple. Se llama así por la presencia combinada de varias discapacidades, pudiendo ser a nivel intelectual y auditivo, o quizá una discapacidad visual y una discapacidad motriz, una discapacidad auditiva y una discapacidad visual, una discapacidad motriz y una intelectual, por mencionar algunos ejemplos. Una persona con discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad y el grado de la misma, porque también hay grados dentro de la discapacidad, Sí. ¿no, Susi? Tendrá limitaciones en algunas áreas del desarrollo y de la vida. Sin embargo, esto no impide el aprendizaje o que las personas ejecuten y desarrollen habilidades de la vida diaria, tareas de autonomía, competencias intelectuales, físicas, sociales, que se desenvuelvan en el ámbito laboral, emocional, sexual y personal. Así es, y hay que resaltar que el modo de concebir a la discapacidad condiciona la respuesta que la sociedad ofrece a la misma, siendo las barreras sociales, las actitudinales, los prejuicios y estereotipos que existen en los diferentes contextos los que son el mayor freno para que las personas se incluyan al 100% con un enfoque social. Recuerden que la discapacidad está contemplada desde el contexto. No es que la discapacidad determine a la persona, sino será el contexto el que discapacite e impida que la persona se desarrolle y se incluya plenamente. Contemplemos así a la discapacidad no de forma aislada, sino en su interacción con la sociedad, como comentaba Susi. El contexto social es un factor muy determinante en la persona, ya que dependerá... Cualquier persona. Sí, exacto. Ya que dependerá de la interacción entre las características de la sociedad en la que se vive y las particularidades del organismo como ser humano para que su acceso, participación e inclusión sean plenas. Aquí rompemos el mito 3 sobre que las personas con discapacidad no pueden ser autónomas ni conseguir un trabajo, tener una pareja o formar una familia. Con esta información podemos analizar que existe una incongruencia en cómo la sociedad ha llegado a concebir a la discapacidad. Sí. O sea, porque por un lado se concibe a las personas con discapacidad o se les ve como seres excepcionales o angelitos, pero por otra parte se tiene esa idea errónea de que son personas inútiles o con pocas o con ninguna cualidad, o que también todo el tiempo van a ser niños eternos o que se les va a cuidar de por vida. Claro que también hay casos en donde dependiendo de la discapacidad y del grado de la misma, la persona sí necesite apoyo de por vida y
y apoyos muy significativos. Hablando de una discapacidad muy severa, Geo. Ok, sí, claro. Pero también existe la otra parte de la moneda, ¿no, Susi? En donde la discapacidad puede ser leve o cierto tipo de discapacidad en donde los apoyos sean menores, pero el contexto es el que limita realmente a la persona. Sí, claro, y esas ideas, esos prejuicios que se tienen en torno a la discapacidad, esas limitaciones que se le imponen a la persona, porque no por el hecho de tener una condición de discapacidad quiere decir que no se pueda, pero muchas veces no se les permite el que hagan cosas porque, ¿cómo lo va a hacer porque tiene discapacidad? Claro. No puede porque tiene discapacidad. Él no va a ir porque tiene discapacidad. Siempre poniendo de bandera, ¿no? La condición de discapacidad. Y como mencionas, esa parte contextual, esa parte ambiental termina discapacitando a la persona. Sí, coartando la libertad incluso de la persona con discapacidad. Sí, sí, sí. Y es que la inclusión social de todas las personas, independientemente o no de tener una condición de discapacidad, sería lo ideal. Recordemos que las personas con discapacidad deberán de asumir su condición como cualquier otra característica, pero también como sociedad debemos ser sensibles a las demandas y tener una actitud de apoyo para todos. Y antes de irnos con los tips de este tercer episodio, nos vamos a un corte. Y ahora, un recordatorio. Visítanos en nuestro Instagram mitos y realidades_oficial y sigue el hashtag conocer para comprender. Ahora sí, vamos con los tips de este episodio. Tip número 1. Si pronto tendrán un hijo o hija, cuiden su proceso de embarazo. Sí. Esto es de suma importancia tanto para la mujer como para el hombre. Y es que la cuestión de la alimentación, el ejercicio, el que eliminen el uso de cualquier droga desde antes de concebir, Sí, exacto, es súper importante. Y que reciban la atención médica correcta, que revisen que su parto sea término, que se atienda en el momento adecuado para prevenir que su bebé tenga alguna discapacidad. Tip número 2. Si les confirman que su hijo, su hija cuentan con una discapacidad, le recomendamos que se informen sobre la discapacidad que presentan, sobre orientación educativa y sobre los ajustes que tendrán que realizar en casa, pero sobre todo asumirlo como una condición de vida distinta, brindándole afecto y seguridad. Tip número 3. Eviten manejar bajo los efectos del alcohol o alguna otra droga. Esto con relación a las discapacidades que pueden ser adquiridas. El tener especial cuidado con el manejo de maquinaria. Sí, por ejemplo, si en su trabajo te demanda que ustedes utilicen equipo de seguridad para prevenir y evitar accidentes, por favor úsenlo. Esto de verdad les puede salvar la vida o puede evitar accidentes que conlleven a una discapacidad. Tip número 4. Si son jefes de área, patrones, empleadores, infórmense sobre la discapacidad. Esto para conocer las adecuaciones que tienen que realizar en su centro laboral. Ojo, no todas las discapacidades son iguales. Lo ideal es que se informen sobre ellas para que identifiquen las ayudas técnicas necesarias para la persona. Sí, aquí en el caso de si alguna persona con discapacidad llega a pedir empleo o si algún empleado adquiere alguna discapacidad dentro del centro de trabajo. Tip número 5. Diríjanse a las personas con discapacidad con naturalidad, teniendo clara su condición de persona por encima de la discapacidad. Evitemos el gritarles, el hablarles con tono infantil o pausado. Sí, por ejemplo, el hola, ¿cómo estás? O mi amor, mi vida, chiquito, ¿te ayudo en algo, chaparrito? Preciosa. Ante todo, naturalidad. Sí. Tip número 6. Antes de querer ayudar a una persona con discapacidad, pregunten si lo necesita, si necesita la ayuda. No den por hecho que la persona requiere la ayuda, ni tampoco den por hecho que no la requiere. O sea, simplemente pregunten. Exactamente. Tip número 7. Si ofrecen algún servicio de transporte, de salud, de educación, de recreación, cualquier servicio, no lo nieguen ante una persona con discapacidad, que no les frene el prejuicio y ofrezcan su servicio a todas y todos. Sí. Tip número 8. Si conocen a alguna persona con discapacidad o tú presentas alguna condición de discapacidad, recuerden que las ayudas técnicas como silla de ruedas, andaderas, bastón blanco para personas con discapacidad visual, ayudas para escritura, mouse adaptados, tableros, aparatos auditivos, traductores de lengua de señas a voz,
lectores de pantalla, toda esta tecnología facilita la vida a las personas con discapacidad. Incluso actualmente encontramos varias aplicaciones que ofrecen accesibilidad. Coméntanos en nuestras redes sociales qué otros mitos y realidades conocen acerca de las personas con discapacidad. Y si les interesa profundizar en el tema, les compartimos alguna legislación que existe con respecto a las personas con discapacidad. En México encontramos la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Ley de Accesibilidad para las Personas con Discapacidad, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Mientras que a nivel mundial se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por mencionar algunos ejemplos. Si saben de algún otro documento, compártanlo en sus comentarios. Hemos llegado al final de este episodio, esperamos que les haya gustado y sobre todo que la información les sea de utilidad. Recuerden que en Instagram nos encontramos como Mitos y Realidades_oficial y en Facebook como Mitos y Realidades. Si conocen a alguien a quien le pueda servir la información, no duden en compartirla. Muchas gracias por estar, ámense mucho y vibren bonito. ¡Chao! Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram como Mitos y Realidades_oficial y con el hashtag Conocer para Comprender. En nuestro siguiente episodio hablaremos sobre emprendimiento. Lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo que no te dijeron acerca de emprender. Revisamos cómo el emprendimiento es un reflejo de autoconfianza y autoestima.